Ya. ¿Qué falta? Uno, dos. Tenemos en este laboratorio. Tenemos en este laboratorio. Ya, acá tenemos un corte de la médula espinal, ¿ya? La médula espinal es también una estructura del sistema nervioso central y esta discurre desde por arriba, la médula oblonga o bulbo raquídeo, hasta que termina por abajo a través de un ligamento. El cono terminal de la médula espinal está al nivel de L1, L2, ¿ya? Y se continúa por un ligamento hacia distal que se llama filum terminale y que termina en la base del coxis. La sujeción a través de la dura madre, perdón, de la dura madre, por arriba está garantizada por su continuidad con la médula oblonga o bulbo raquídeo y por abajo por el filum terminale. ¿Quién es el que le da la estabilidad lateral? Un ligamento que se llama ligamento dentado. ¿Se ve acá el ligamento dentado? Sí, esto que está acá. Ahí tenemos uno y ahí tenemos el otro. Como esas aletillas que ven acá a los lados, es el ligamento dentado. Ligamento adentado. Ligamento dentado. ¿Ya? Lo pregunté en el práctico del año pasado, si la memoria no me falla. ¿Esta es la dura madre o esta es la dura ¿Ah? madre? ¿Esta es la dura madre? Esta estructura, a ver, lo que pasa es que este es una proyección que se fija en la dura madre. Ya me llegó. ¿Ya? Entonces tenemos, recuerda que acá tienes, ¿qué es eso? Por eso que está acá. Porque tenemos la dura madre, el aracnoide y la pía madre, por lo tanto esta es la pía madre. La más delgadita, la transparente es la pía madre. Ya. Después sigue una que se llama aracnoide y después viene la dura madre. Aracnoide. Sí, y esto que está acá es el ligamento dentado. En este corte, Y, profe, creo que ¿este y qué? estas son las raíces motoras, pero eso ya lo voy a explicar. Entonces, Vaya el lentito, hija. tenemos acá el corte ¿Qué se me traumó? horizontal, esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. ¿No? Y veo que la sustancia gris acá se organiza por dentro y forma esta forma de H imprenta mayúscula. ¿Todos la ven? Sí. Tiene cuernos o astas anteriores, tiene cuernos o astas posteriores. Sí, está la columna de Clark, intermedio lateral y otras tonteras, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya, y vemos acá la sustancia blanca que suele estar por la periferia. Ahora, esta sustancia gris es donde están los somas neuronales. El área, los astas o cuernos anteriores es la proyección motora, ¿ya? Y los cuernos o astas posteriores son las proyecciones sensitivas. Si lo veo por la periferia, la configuración externa, veo el surco medio anterior, los surcos colaterales anteriores, el surco medio posterior, los surcos colaterales posteriores, y acá también existe un surco intermedio lateral. Entonces, tenemos acá las columnas o pirámides anteriores, las pirámides laterales y las columnas posteriores o pirámides posteriores. Del surco colateral anterior emergen las raíces motoras, vía eferente, porque va a actuar sobre un efector. En este caso, casi siempre es un músculo. Del surco colateral posterior llegan las vías aferentes o vías sensitivas. ¿Estamos? Ahora, tenemos la comisura blanca anterior, que es esa unión entre un lado y otro aquí, delgadito, comisura blanca anterior, comisura gris anterior, conducto ependimario o conducto central, comisura gris posterior, y podemos ver, además, en esta zona una gran distribución de haces o tractos blancos que suben y bajan. Este es el de Gol, este es el de Burdash, y aquí hay una serie de sensitivos y motores que en este momento no viene al caso recordar porque no tengo la imagen, pero se las voy a traer impresa para la próxima semana. La pregunta del millón es: en un corte medular, ¿cómo se llama el nivel del corte? Se llama metámera. Metámera. Metámera sería como decir, ¿en qué piso vives tú? Yo vivo en el tercer piso. Entonces mi metámera es el tercer piso. Haciendo una analogía para que se pueda entender. Y la médula espinal tiene algo que se llama entumescencias. ¿Qué miércoles son las entumescencias? Son dilataciones
Dicho de otra manera, es aquella zona donde la médula es más gordita. ¿Ya? Entonces tenemos acá la médula, se ensancha, se vuelve a adelgazar, se vuelve a ensanchar y se vuelve a adelgazar y termina en punta, que es el cono medular. La primera dilatación se llama entucal, la segunda se llama entumescencia lumbosacra. Lumbosa. Sí, la entumescencia cervical, ¿por qué se llama así? Porque hay mucha información y por lo tanto se requiere mayor cantidad de neuronas y se relaciona esencialmente con la parte baja del plexo cervical y con la parte principal del plexo braquial. Y la lumbosacra tiene que ver obviamente con el plexo lumbar y con el plexo sacro. ¿Cuántos plexos existen? Ya que ya me estoy yendo al sistema nervioso periférico. Existe un plexo cervical, un plexo braquial, un plexo lumbar, un plexo sacro-coxigio y un plexo pudendo. Son 5 plexos. Puterno. Pudendo. O pudento, si lo quieres decir de la otra manera. ¿Ya? Yo acá enseño solamente el plexo braquial, el lumbar y el sacro-coxigio. De los 5 enseño solo 3. Por falta de tiempo, porque si no lo explicaría luego. ¿Ya? Los 3 son los que voy a enseñar. Y ahora necesitamos, por fuerza, pescar todas las cosas y nos vamos para adentro porque necesito escribir en la pizarra. 1, 2, 3, 7. C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1, C2. ¿Estamos? Entonces, más o menos, esta es la manera como tienen que razonar. A ver. La rama descendente de C3, ya, una rama descendente de C3, entonces tenemos C3 con la rama de C4 más la rama de C5, forman el tronco primario superior. C6 por sí solo forma el tronco primario medio. ¿Ya? C7 más una rama ascendente de T1 forma el tronco primario inferior. ¿Todos así? Todos los troncos primarios, superior, medio e inferior, dan una rama anterior y otra posterior. Acá están las posteriores y estas se unen y forman el tronco secundario posterior. ¿Ya? La anterior del tronco primario superior con la del tronco primario medio forman el tronco secundario antero-externo y la anterior del tronco primario inferior forma por sí solo el tronco secundario antero-interno. El tronco secundario posterior va a dar origen al nervio radial y al nervio circunflejo o axilar. El tronco secundario antero-interno va a dar origen al braquial cutáneo interno y al nervio musculocutáneo. ¿Ya? Y este que está acá, ¿ya? Va a dar origen, ¿ya? Aquí se va a dividir y va a dar origen después hacia distal al nervio mediano. ¿Sí? No lo he dicho todo, pero ¿se entiende cómo uno se va organizando? Esta es la manera que usted se lo tiene que aprender de memoria. Porque después yo le voy a decir, por ejemplo, a ver, acá no está completo, pero yo decir, ¿de dónde sale el nervio torácico largo? ¿De dónde nace el supraescapular? ¿De dónde nace el subescapular? Y no lo he explicado, pero nacen de estos sectores y yo se lo voy a explicar en la clase de cátedra. O por ejemplo, si tengo una lesión del nervio mediano, ¿cuál es el único músculo de la masa tenar que no se ve comprometido? El aductor del pulgar, porque está inervado por el cubital.
¿Y cuál es el único que en vez de tener una plegia? ¿Saben lo que es plegia? Porque los conceptos son plegia y parece. 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 Ah, parece. Porque la parecia es debilidad. La parecia es debilidad. Debilidad muscular. En cambio, esta no es debilidad, es simplemente parálisis. Cero valores. Significa que cuando una persona tiene una plegia, los músculos que inerva ese nervio no funcionan. Y cuando tiene una parecia, tiene una fuerza limitada porque funcionan parcialmente. ¿Estamos? Entonces la pregunta del millón es: ¿qué músculo de la masa tenar presenta una parecia frente a una lesión del nervio mediano? Porque ya sabemos que recuerden que el nervio puede tener algo que se llama axonotmesis, puede tener neuromesis o puede tener neuropraxia. Neuropraxia es una disminución del flujo axónico producto de una compresión y por lo tanto es una lesión reversible, es solo temporal. La axonotmesis es cuando se corta los axones pero no la funda que lo contiene, y la neuroenmesis es cuando el corte es total. ¿Sí? Entonces, supongamos que el paciente tiene una neuroenmesis del nervio mediano. Ya dijimos, ¿cuál es el único músculo que no estaría comprometido en la masa tenar? El aductor del pulgar, porque tiene por el cubital. ¿Y cuál es el único que estaría debilitado solamente? El flexor corto del pulgar, porque el flexor corto se divide en superficial y profundo. El flexor corto tiene una porción superficial y otra profunda. Una inervada por el mediano y la otra por el cubital. Por lo tanto va a tener debilidad, no va a estar totalmente paralizado. A ver, y si yo digo compromiso de una axonotmesis del nervio cubital, ¿qué músculos de la zona media estarían comprometidos? La zona media está formada por los primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lumbricales, interóseos palmares 3, interóseos dorsales 4. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son los comprometidos si tiene una axonotmesis del nervio cubital? Tercero y cuarto lumbrical. ¿Solo el tercero y cuarto lumbrical? No, los interóseos dorsales y palmares también. ¿Cuáles son los únicos que no estarían comprometidos? El primero y segundo interóseo, perdón, el primer y segundo lumbricales, porque están inervados por el mediano. ¿Se entiende? Entonces, allá va todo este pastel. Porque cuando yo termine de explicarle esto, usted tiene que ver las implicancias funcionales desde el punto de vista neuromuscular. Y si yo les pregunto, y la sensibilidad a los dermatomas, a ver, la sensibilidad se divide en dermatomas, esclerotomas y miotomas. Los miotomas tienen que ver con qué raíz inerva a qué músculo. Por ejemplo, el deltoide C5, C6. Y yo recuerdo que les dije un resumen alguna vez. C5, C6, C6, C5, C6, C6, C7, C6, C7, C7, C8, C7, C8, D1. Entonces, una manera rápida de recordar los miotomas. O sea, qué raíces inervan qué músculo. Ya no basta con decir nervio circunflejo y nervio deltoide, sino que dígame las raíces. ¿Se acuerdan que le dije que llenaran en la guía el músculo y el nervio? Y le dije la raíz de al lado no es necesario, pero ahora sí. Dermatomas, aquella zona de sensibilidad cutánea. Por ejemplo, el nervio axilar o circunflejo da sensibilidad a la cara lateral de la región deltoidea.
Y en una zona más pequeña circunscrita le da sensibilidad exclusiva. Y el nervio mediano da sensibilidad a la cara palmar de la masa, obviamente la piel que recubre la masa renal y 2/3 partes de la cara palmar de la palma. Como asimismo a la cara palmar del dedo pulgar, del índice, del dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. Porque la sensibilidad de los dermatomas del nervio cubital dan sensibilidad a la masa hipotenar, a la cara palmar del dedo meñique y la mitad medial del dedo anular. Y ahí estamos hablando de dermatoma. ¿Y qué son los esclerotomas? Aquella zona que está inervada por una raíz nerviosa y que se encarga de captar la información sensitiva del periósteo, aquello que envuelve a los huesos. Esto tiene que ver con la piel, esto tiene que ver con los músculos, y esto tiene que ver con ¿qué? Con el periósteo. Y ese es el pastel que tienen para la próxima semana. Y este por sí solo pesa 1 tonelada. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ya, pásenme las guías para firmar.